Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Una Voz Profética en la Ciudad. God bless you all. Welcome to One Prophet in your city. Tenemos en este día una invitada We have a especial really special guest today que sabemos que trae un testimonio that we know that's going to bring a big testimony que va a impactar that tu will vida, intact your life, que Dios sé que te va that a I dar. know that it will impact your life. Así que sin más preámbulo, So no further ado, tenemos a nuestra traductora we have estrella, our traductor here, Yomaima, Jemima, y tenemos aquí a nuestra and we invitada have especial, here our special guest, Luz Romero. Luz Romero, Luz Romero, en el cual pues and where va a traernos un she gran will bring a testimonio big y testimony, va a platicarnos and she'll acerca talk de about cómo fue que el how Señor she came transformó, into cambió, how God transformed renovó and y renewed her restauró life su and vida. restored her life. ¿Cómo fue How su vida was your life antes de before conocer a Cristo? Christ? Pues antes Well, de ser cristiana, before I was Christian, mi vida yo puedo my decir life I could say que no era that it wasn't- terrible como it wasn't muchas terrible personas, like a lot of ¿no? other people. Sino It era was- una vida It was a normal, normal life. It was stable. de estudiar, I trabajar, studied, I worked, ser madre, I was a mother, esposa, a wife. and that's it. That's it. Muy bien, excelente. ¿De qué país es originario Where are usted? you originally from? Dominica República, I was República Dominicana, sorry. I was born in Dominican Republic. ¿Y dónde fue que usted conoció al Señor? And where you met God? En República It was in Dominicana. Dominican Republic. ¿Cómo fue que el Señor How la was trajo the al transition conocimiento del for you Evangelio? meeting God? Bueno, yo Well, I recibí al I Señor received God en in my el heart in 92. in 92. Soy cristiana, I am Christian now, gracias. thanks to, Voy así despacio porque ella está I'm going to make Continúe. space so she can project. al padre de mis hijos. The father of my children. Él se convirtió He converted y me dijo, and vamos he a ser told me, cristianos. let's be Christian. Entonces, So yo conocí al Señor. I met God. Es como sí It's y like no, yes and no, porque no fue con una because it convicción wasn't propia, like an actual conviction with sino God, but porque it was alguien más because someone else me dijo que lo told haga. me to do it. Y duré unos And cuantos it was años a couple years that it took sirviéndole me al Señor to tell God, and I talked to God de esa forma. that form, that O sea, way, saying no that era it wasn't compasión like a passionate thing. y ese amor It wasn't a loving thing that I did. que uno tiene that- ahora, por ejemplo, that como I que have tengo ahora. now, the thing that I have now. Entonces, And así then fue. that's how it was. Entonces quiere So decir that que means that por medio de su esposo through your husband o del papá de sus, or de the sus father pequeños, of the sons, or the, of fue your que la children, trajo al was that Evangelio, brought Sí. you fue que to conoció la here, is that iglesia. you knew the church, Pero that usted you no find out tuvo the un church, but you convertimiento didn't have a verdadero, conversion, really. sino usted It iba a was la just- iglesia just went to the church, como, like, me atrevo a decir como club like I can social, say like a social o group como or a para club for like, a ver qué sucede to y a see ver what qué happens, a pasa. social club to see what happens. Bueno, Well, tanto como club More social, like a social club, no, not really. porque Because yo iba a la I iglesia, went to church. yo disfrutaba, I liked it. I enjoyed it. porque Because después que yo me after doctrinaron that they gave me the y lessons about God y and que everything, pasé and por that las aguas que I me went- bauticé, that I got entonces baptized. yo pertenecía a la I- alabanza, al I grupo de was alabanza de la in the iglesia. dance Y part tanto of el padre de church, mis hijos and como yo, like the pues father of my éramos children and músicos we were both de musicians la adoración en la of iglesia. the adoration Entonces, and the songs. Como a and mí me gusta la like how música, I like yo music, disfrutaba I liked eso, that. I liked that. disfrutaba lo que estaba I haciendo. liked what I was doing in Solo the que, church. It was por just ejemplo, that, for example, ir el domingo a la I iglesia, go to para mí Sunday era to tan church. For pesado, me, it was so tired. era muy It was tedioso. a lot. Muy I was getting pesado. tired. Luego me aparté Then I left en el 98. in 98. Vinimos a los Estados Unidos We came to the United States, y aquí se quedó and todo. that's how it stayed. Se quedó todo. Everything Cuando stayed. regresé a Santo When I Domingo, went back there, regresé ya I went descarriada. back there different.
¿Cómo fue que usted al was venir that a otro how you país came to o dejar de another congregarse en la country or iglesia stopped going fue to que usted church se alejó? was that you ¿Por qué parted usted from piensa que se church? Why do you alejó? think that was ¿Por no it? tener un For encuentro not verdadero having con a Dios true o por las following with God circunstancias? ¿Qué fue or lo for que the le motivó circumstances? a What alejarse actually de la happened iglesia? to leave? El no tener not having un encuentro verdadero con el Señor. A following with Porque, God because, como te dije, like I cuando said, yo me convertí, when I no converted, lo hice por una I didn't convicción, because a conviction. It sino wasn't because of one and one. It was porque more en like ese entonces, in that time. Cuando el padre de When mis the hijos, father of my children, estábamos casados y we todo, were married and everything, y éramos and it was, tan afines, we tan were unidos, so y together lo and que so uno hacía lo hacía el otro. that what Y yo one did, creía the other mucho one en él, did. And I y believed si él a me lot in decía, him. vamos por And aquí, he said, go por ahí over yo me here. iba. I went there O sea, with him. era we were really united. como, se puede decir, It como was una like we can esposa say, sometida. I was a very committed Entonces él me dijo, wife. vamos a hacerlo, So yo he's lo like, hice, pero let's do this. So I did it. la convicción en But mi the conviction corazón, in my heart, o sea, el I mean, toque del the Espíritu touch of the Santo, Spirit, no it lo was había not there. sentido I en ese have not entonces. felt it back Entonces then. vinimos So we en esa came época, in that era. yo tocaba en la Orquesta I Juvenil was in Sinfónica the del Conservatorio orchestra, y and Continúa. entonces hubo So, de cultura, un it was convenio de it was a cultura culture thing de país a of país from country to country, and y vinimos a tocar we aquí went to touch la we went Orquesta to Sinfónica, do no the sé si orchestra here, Continúa. Sí, sí, sí. la Orquesta and- Sinfónica and y the orchestra luego and after, ver to see- mundo to see the diferente. world differently. No sé, cuando I don't regresé know, a Santo Domingo, when I went back, ya no me congregué más. I didn't go to church No anymore. I didn't. no. Pero ahora, But now, cuando yo volví when I a went back, aceptar al when I Señor, went back to accept God, esto fue, that was ya yo no vivía en Santo Domingo, I didn't live in Dominican anymore. estaba I viviendo was en living España. in Spain, Y allí and there fuimos a comprar una we cuna went to go buy something. y la persona que and the iba person a vender that la was cuna the seller es cristiana. was Christian. Entonces yo le pregunté So I asked her, y ella me dijo, sí, yo and me she said, congrego "Yeah, I go to en this tal church iglesia. and I do this Y and yo le this." dije, And I ¿puedo was ir? like, "Can I go with you?" Y luego le And dije, pero after, una he cosa te said- voy a he decir. said, "But in one Cuando condition, yo vaya, when I go there, no me hagan el llamado. don't give me the calling." Y cuando yo And estaba ahí, when I was Alex, there, yo no tuve que esperar que me hagan el llamado. I need to wait for the call. Yo pasé sin que nadie me my llame. own self went there to the altar. Y ahí fue And that's where reencuentro that's when I de had nuevo. O sea, my fue donde yo that's when I found God again. volví, That's pero when ahora I lo came hice por back. mí, But then no that- porque but nadie now I me... did it for myself. Ni not nadie me because llamó. Te someone dije que called yo me or pasé something. sola. No one called me. They said, "Go to yourself," and I went. ¿Y qué pasó en ese And what momento happened in that cuando? ¿Qué moment sintió en when- su what did you corazón? feel ¿Cómo in your fue heart? o How qué was- le impulsó a usted What a pasar? imposed you to ¿Cómo do this? vivió ese How momento? did you live this part? ¿Qué te puedo What decir? can I tell you? Yo solamente sé que I cuando just yo me know voy a dar that cuenta, yo when- estaba ahí when I adelante. just remembered, I was just there all of a sudden. Estaba ahí I adelante, was no... just there. I didn't. Nadie me dijo, No one nadie me told empujó, me, nadie, nothing- como a no one veces tú pushed sabes que en la me, iglesia suelen venir y like- decirte, like, ¿quiere pasar? When Cuando yo churches vine a tell you, "Go over reaccionar, there," when I ya yo was there, I estaba was already at the ahí altar delante. when I reacted. Pero But mi verdadera but my conversión true following te was puedo about, decir I can say, que es a partir that del part was 2019. from 2019. Ya yo estaba viviendo aquí I en los was Estados already Unidos here living in the United States en 2019. in Es- 2019. a partir de ahí After that he date, tenido I've mi had búsqueda personal. my own following. No ha sido It's una it's relación a relationship that padre-hija. it was a father-daughter relationship. Esa relación That no was es the relationship that I have that cuando tú buscas that when you algo find sin que nadie something te without diga, no one telling te you to look diga, for something, to Alex, tell you, "Yo, ¿quieres orar? Alex, Vamos you a wanna orar. go pray? Let's go pray." No, No, it donde wasn't. es algo cuando tú It was sientes something la that when you necesidad feel the de necessity hacerlo. to do it. Entonces quiere decir So that que means that ciertamente
el ir a la certainly go iglesia to church es muy is diferente a very differently totalmente from tener having una conversión a con whole el Señor, relationship with tener God, una relación have con that Él. Y following el tener with una Him, relación and con have a Dios relationship with God definitivamente te definitely lleva a that que will tengas take paz you, interior, to te give you lleva the a cambiar tu interior, vida, it a changes cambiar your tu life, mentalidad, a it ser una change your persona mentality and be a whole diferente. different person. Yo te puedo I comentar, can amigo tell you that televidente, I can comment que to es you that muy it's very importante very para important nosotros for que no us solo vayamos a la that we don't iglesia just go to para escuchar church una palabra to más o hear a llenar un speech or pequeño hear espacio en or nuestra feel vida, a little bit sino in que our de heart, todo but corazón also with all nosotros heart vayamos go a over buscar a there Dios, and vayamos follow God directamente and a look at esperar Him. algo de Él, Go porque wait and verdaderamente go to the Él church and cambia, wait for Him because restaura He'll y restore, transforma. change, and transform. Entonces quiere decir So that means that que cuando tuvo una when you conversión, had that quiere decir que conversion, usted that means conoció a Cristo that en you ese found momento. God in that moment. Ya, es muy Yes, diferente. it was really ¿Cómo different. sintió ese How momento? did you ¿Qué feel in pasó that en su moment? What vida? happened ¿Cómo in your life? sucedió? How did it Es happen? que It's that no se puede explicar. I don't Alex. know how to Tú explain sabes it, que no, Alex. que es algo que no You se know it's puede something that explicar. I Ustedes can't lo explain saben. it. You guys know. Lo que esa, como lo dijiste That antes, la paz que tú with the tienes, peace that you have, tú estás seguro, you feel caminas safe, seguro, you porque talk- tú you sabes que walk hay alguien safe, que está you know ahí, there's someone que tú no there, estás solo. that Por you know más that you're solo not que tú alone, te for veas how alone you alrededor de look personas, tú around sabes que people, no you estás know solo, that you're tú not sabes que alone. cuenta You con know that alguien, you count que hay with alguien que someone, está that ahí there's someone there presto para ayudarte waiting cuando to tú help you quieras. O when sea, you need it. ahora estamos Now celebrando lo we're que celebrating what es la is Semana Santa, ¿no? Correcto, correcto. Y The Ramadan week. Y nosotros, por And ejemplo, tú te haces el auto, tú te analizas y te you dices, wow, analyze yourself and hace be like, tantos años over so many years que Jesús fue crucificado that y that todavía God hoy en día, got on the cross tanto tiempo ha and all pasado this y time esas has 7 passed palabras and siguen those resonando are en nuestros still in corazones our hearts. y sigue And it's impactando la been vida no impacting solo our de life, nosotros, not sino just de for us, otras but personas. for other Entonces tú dices, people too. So wow, we y tú can te pones a say, pensar, wow, what y I'm cuando él thinking. hizo eso, And when he lo did hizo that, por he mí. did it because of me. que cuando él murió en When esa he cruz, lo died hizo on por mí. that cross, Cuando tú llegas a When you go convencerte, to tú convince dices, tú yourself, you analizas y say, you dices, wow, analyze and say, wow. la verdad que fue, The truth is fue that un it's amor something, it's a tan grande, love, tan really big love, excepcional, it's an que exceptional love. cuando él que that entregó su when- vida that para he gave salvar us la his mía, life just for aún us to be sin, saved, even though sin conocer, o sea, without porque él lo even conoce knowing todo, him, pero because he knows everything, nosotros but no sabíamos, y us, tú we te didn't ponías a know him. pensar, If you qué think maravilla, it's been lo such a marvelous maravilloso, que thing, eso or es how algo marvelous it apoteósico, is, que no hay manera because de there's no cómo way explicarlo. to explain it. Y yo te decía, por And I ejemplo, can tell you, Alex, for de example, que Alex, en mi that- vida that in my life, fuera de Cristo, Out of Christ, claro, estaba, course. no tenía a Cristo, I didn't have Christ. pero no but era I wasn't como like que yo le doy gracias a Dios that I say porque thanks aún to no God, 'cause sirviéndole, even Él not cuidaba de knowing mí. about God, He still took care of me. Te comentaba antes I que commented to you yo tocaba en la earlier that iglesia. I played in the Entonces, cuando church, yo me fui a vivir a and when España, I went to yo lo que live in trabajaba allí era Spain, música I en las worked in the orquestas. music industry. Y And para que tú te pasaras la And noche so you entera can ahí, have the pues whole los dueños de la night there orquesta in the te orchestra, pueden they can ofrecer offer you bebidas alcohólicas y otras cosas. alcoholic drinks and other stuff like that. Y el And Señor God siempre me cuidó a mí always porque took yo care of me in that en ningún time, momento because I nunca never accepted that. I jugué, I never played with coqueteé those con things. ese pecado. I never No, touched that no. area. I didn't do Y el that. Señor, yo me And pongo a analizar, yo I analizo esto analyze ahora, digo, that now wow, and be like, desde, wow, this desde is- entonces el Señor Since me estaba then, He's cuidando. always been taking care of me. Es algo tremendo It's que something really la misma Biblia crazy. dice que The Dios whole tiene Bible says propósitos that- para cada uno de that nosotros. The Bible says that Que de hecho God fuimos has a purpose for escogidos all of us, desde and that antes de we la got fundación chosen del mundo. even Ya before the estábamos en world los was planes de created. Dios. We were Y como already in comenta God's la plans, and hermana, like como she comenta comments, aquí Luz, and how Luz definitivamente comments is el that corazón de definitely la the heart Biblia of y the la life, palabra de Dios nos the dice, word of the porque de God- of tal the life manera says, and amó in a Dios al way, mundo God que loved the entregó a world, su Hijo that He unigénito gave His para only aquel que Son, todo, so para aquel que for todo cree en anyone Él who believed in no se Him pierda, didn't- mas didn't tenga get vida lost eterna. and have Y bueno, eternal es algo life. tremendo And it's something que a pesar de crazy que that uno anda even fuera de los when we caminos went de out- Dios, even when
cada out uno of de the words nosotros of Christ. tenemos un We all propósito have one en el cual Él purpose, quiere y and está where He presto y wants está us con los and He brazos wants abiertos, us there esperando with His que open arms, reconozcamos que waiting for us to verdaderamente come to Him. necesitamos And la we ayuda just de need Él. the help of Him. Porque verdaderamente Because certainly, muchos de a lot nosotros of us hemos intentado have todo tried para llenar everything nuestro to vacío. fill that Hemos emptiness that we intentado have. todo We've tried para everything cambiar nuestra to manera de change the way vivir, we para are, cambiar to nuestra manera de change pensar. our Y todo nos ha salido mentality. mal. And everything's been going wrong. Solamente hay uno We que just have cambia, one that can transforma y change, renueva transform, y and se llama renew, Cristo. and His name is Christ. Entonces es tremendo cómo el It's something Señor, crazy how en medio God, de ese through mundo, all ¿verdad? of that and Pues through all Dios te that cuidó, world, ¿verdad? He ¿Cómo, took care cómo of you. fue que el How was Señor te guardó? that Y He bueno, took care of you and me He imagino que, got you in His que arms and en that, ese mundo de that música, world with de music fiestas, and parties es un and- mundo and muy it's a really diferente, different world muy than- complicado hasta really su cierto complicated punto world donde in certain points. me imagino, where I ¿verdad? Que imagine la right maldad now es algo that tremendo ahí en there's a en lot ese of mundo, bad ¿verdad? stuff in that world. Y creo yo por lo And que I estás think from what you're comentando, commenting that que tu pasión era la that your música passion o es is la music música. or was the Exacto, music. es la Is, música. yes, is Corrijo. the music. Mi pasión Dígame. I say es Cristo. that my passion Amén, is claro, sí, Christ. sí, sí, sí. Amen. Yeah, of course. y luego And then la it's música. the music. Correcto. Right. Pero estoy hablando So de I'm en talking ese about in momento that cuando moment estabas fuera when de you were Cristo, out of que Christ, when you weren't te in His motivaba hands, o buscabas la or that you música o look- aprender you went and instrumentos looked and to- musicales. and play Y bueno, instruments and, well, you know, lo que cada uno what sueña everyone de dreams ese to mundo, be in ¿verdad? that world. Fue uno de lo que, It fue lo was que te one of the motivó things that motivated para me to entrar a la iglesia en to tus enter the principios, la church, misma música, just to y go luego into posteriormente the te saliste music para industry continuar con and la to keep música. going with the music Y si and entiendo, be in regresaste Christ. al And Señor then porque you Dios te came trajo back to y Christ para servir en la to música, es serve correcto. to music. Is that Ya, right? yo allá en mi país, cuando where in my country, en principio, cuando from the yo me beginning, convertí, ya yo, when I ya yo was- tocaba I already trompeta, played- ya yo I había already played some estudiado instruments. música. Luego, I studied music in my duré country. en I ese stayed periodo there in that de tiempo, yo period, duré siendo cristiana for being Christian del about 92 from 92 al to 98, 98, I'm pretty sure. pero But no era, it wasn't, tú sabes, Constante. it was no constante, not era constant. It constante, was constantly, pero but- no, como te dije, but like I'm telling no you, era it wasn't like de corazón, no era from una my heart. convicción, It no wasn't era conversion. It con el wasn't like a deseo relationship or de, a de desire ser to be cristiana. Christian. Iba a la I iglesia, went to church, pero but si me podía quedar en la casa, lo if I prefería. could stay at home, I En would. ese entonces, At that time, allá en mi país, yo in trabajaba my en country, I la, worked as- en la banda de música and municipal I de worked in the conservatorio, music- in de, the music perdón, band. del ayuntamiento. Ese era mi And that trabajo. was my work. Entonces allá hay una And cultura there's a de culture que los that domingos every se toca un Sunday concierto en there's el a parque. concert in the park that we okay. played. Y And en ese entonces in that no sé, period, todavía la iglesia era the de church noche. was still at Entonces night los church. domingos, So on en vez de Sunday, yo ir a la iglesia, pues instead yo of iba a going to trabajar church, I went porque to yo tenía go to que work ir al because concierto. I needed to go to the Y concert. And generalmente yo prefería generally, ir al I prefer to concierto go to the concert que than ir going to church. a la iglesia. Entonces la So, escuela dominical en la the mañana, Bible domingo en la study, mañana, Tuesday and Sunday in the tener que morning ir to era pesado. go in the morning. Para it was mí en hard. ese For me, entonces, in that time, y yo lo pienso, ahora digo and yo, I wow, think about cuánto it, I was tiempo like, wow, how perdido. much time I lost. Mucho A tiempo lot of perdido, time, mucho, a lot of mucho. time I lost Para la relación from the con relationship el that I Padre. could have Entonces, with God. So luego then after, que ya yo no le serví al Señor, entonces when yo I hice didn't la serve God, carrera I did de the licenciatura en mención teoría y educación musical en la universidad en la I went UAS, to university y ya to lo que yo study trabajaba music, era dando clases de and música, I y lo worked hacía, as giving music lo classes. tenía, It combiné el trabajar en la banda de música con being in the el band trabajo de la with escuela. the Aparte de school eso, church. Apart from that, fui I militar, se puede mencionar, ¿no? Militar. was also in the military. Apart from that, Trabajé fui I policía was por un a tiempo, policeman, a policewoman porque for a while trabajaba en because la I worked orquesta de la in policía the orchestra también. of the Ahí. police Luego, also. After, tuve mi tercera went- niña, I entonces, had my third porque tengo daughter, 4 so- hijos. 'cause I have 4 Entonces children, ya so me fui de la policía I porque tenía left que the dedicar police tiempo a mis academy hijos. because I had to take care of Y my luego kids, cuando and me then fui when I a left, vivir a España, when I went to go live in fue para Spain, trabajar la it was to música. work with the music.
Y déjame decirte And que let me no tell tiene you, nada que ver nothing, la had música nothing en to Santo do Domingo the music con from la Dominican música en Republic España. with the music in Allí Spain. Right there, es it's en Santo very Domingo different. todavía como And que hay un poquito de there's a little bit of pulcritud, ¿no? a little different. En See, España in Spain, es todavía es it's como, even, no sé si ella puede I traducir don't know esa if you palabra, could say, desacatada la it was gente. all Ok, over the entiendo. place. Entonces, So, es un... Pero el it Señor was- ahí me guardó, But Alex. he still got to Me take guardó. care of me there and cared for me. Es salir It was de leaving tocar from y si playing, tenían tiempo, and if there was time, una persona a decir, person to say, nos vamos para la discoteca y let's allá go en la to the discoteca, disco, let's go to the club. personas que tienen And su people pareja that have their casada partners being y ver a alguien que le cae and bien see someone that y they salir. like, and then they go and Sí, totalmente. Lo digo porque So para I que don't ella no... say- Una cultura Because diferente, es correcto. Es it's a cultura different muy culture. diferente. Ya. Cuando empezaste a ir a la iglesia When en you started España, to go to comentas church in que Spain, you fuiste, commented that empezaste you a went tener una and to relación have con a el Señor. relationship. ¿No hubo ofertas para There wasn't regresar al an mundo en el que offering to go estabas? back to where you ¿Sí? were? ¿Qué sucedió? Yes. What ¿Qué pasó happened? en ese What momento? happened in that ¿Qué moment? lucha tuviste What contigo fight mismo? did you have to Imagino do? que tuviste I una imagine lucha. that you had a ¿Qué fight. lucha tuviste What contigo fight did you mismo? have to do? Hubo oferta y volví. There was Okay. offerings, and I did go back. Sí, Yeah. yo trabajé I worked otra vez again en la música, in the music en la industry, orquesta in the orchestra that I used to be in. secular. Trabajé I worked 2014, from 2015 y 2014, 2016. 2016. Trabajé. I worked there. Y ya luego, After that, estando aquí, being here, congregándome, going to church, después de estar aquí, after being here, trabajé I worked. en una ocasión fui In a one trabajar occasion, I went to go work a Lawrence there in con Lawrence. una orquesta. Fui a tocar ahí with en el someone. 2018. In 2018, I went to go play Después de music. estar aquí han After habido being there, ofertas, there's been pero ya offerings, eso but I no, sí don't do that que anymore because I know that lo he rechazado. I rejected everything. O sea que básicamente basically, trabajaste en la you música, worked se in puede music decir, industry, pero no descuidaste la but iglesia. you didn't No. get ¿Cómo, lost or cómo fue anything esa in the way of combinación? being in Porque church. cuando andas What was that afuera combination? tocando We went música, out playing the band siempre hay and stuff. ofertas, There's siempre hay always offerings cosas and que stuff pudieran that quizás that desviarte may del have camino could have get you correcto. out of the path. Bueno, cuando Well, volví, when I went back, las personas saben y people know entonces that in lo that que time that siempre te tratan de la what they hermana, always- nunca te dicen tu they nombre, te always dicen say, la hermana, la sister, hermana, la sister, hermana. sister, sister, Em, sister this, sister that. Hay personas there's que people that tienen un vocabulario that have que a very no es different muy bueno, entonces te vocabulary, and it wasn't escuchan really good hablar vocabulary, and they y hear you luego talk, van cambiando and then they go y, por changing, ejemplo, yo uso changing. mucho una frase que es Example, Padre amado I use o a phrase that's also aleluya. Father mine, Y de or repente tú hallelujah, escuchas and a otra you can hear other persona people decir que no son say cristianas y that tú are lo escuchas not- decir that are not Padre Christian, amado, be decir like, "Oh my aleluya. God", or O sea, hallelujah. es como dice la It's like palabra, saying, like the que Bible ellos se says, conviertan that a they ti, no convert tú que them- te they convert to conviertas you, a you don't ellos. convert them. Pero ya era otra, But it was now, era, was- como te digo, es cuestión how do de I say? It was convicción. like Ya a yo sabía lo que conviction. yo I quería. already knew what I wanted. Yo sabía dónde I yo quería knew estar. where I wanted to be. Entonces, dentro de So, todo eso, through yo all of that, elijo a Cristo y I elegí chose Christ seguir a Cristo. and to follow Christ. Ok, es Okay, it es was- it's very interesante interesting, saber yeah, cómo to know that. tenías tu trabajo How did you circular have your second que job? podría conllevar that I a could say alejarte to y be- a to seguir get away tu from vida him normal antes de and get from Cristo, God, and- pero la But the importancia de important mantenerse thing firme, is to Yeah. stay la firm. importancia The de important verdaderamente is to tener definitely un conocimiento have a del Señor, knowing and una a relación con following, a el Señor, relationship nos with lleva a God. estar firmes It con Él. makes us be stronger. Aunque andemos en la Even tempestad, though we've been in aunque andemos darkness or en los lugares más oscuros, in the darkest si realmente places, you can tenemos be la convicción, there's siempre Dios nos va a always guardar, nos va a dar la chance. He will fortaleza. make- Incluso He'll la Biblia dice, transform us. resistir al It's diablo y to- él va a huir de it's ti. to- ¿Qué quiere it's decir get con away eso? from God and get closer Resiste to al Him. What do I say pecado, with that? resiste a lo que te aparta de Resist Dios what y eso va a aparts huir you de from ti, Him. pero hay que ser fuertes. But you have to be Eso sí. strong. ¿Verdad? Hay que ser fuertes porque Right? las You have to be ofertas wrong. son demasiadas You have to be strong. y es But there's importante offerings que there that they nosotros get, but you tratemos don't de want them. santificar It's nuestra to vida. transform and Santificar to nuestra vida es sacrifice our- apartarse it's to para Dios. get us Apartarnos para and Él porque Él apart va us just for transformando, God and to cambiando, slowly transform renovando each other nuestra and vida. renew our lives. Y aunque andemos, And como en el caso like de Luz, in her case, in andemos Luz's trabajando case, por for X work razón or con for personas type que no conocen de situation Dios, that they sirvamos go to como church and go to testimonio people that they para know. aquellos que no And
conocen de Dios y testimony, so they quizás don't estén know of pasando God. por un Maybe they've been momento going through a hard situation, desagradable o a really por bad momentos time, difíciles or en los through cuales really hard no times haya as una well, and they don't solución. have a Y solution. pues nosotros estamos And para dar for us, we're testimonio de here que to give verdaderamente testimonies Dios and cambia, in transforma y reality, God renueva really y changes que and hace lo renews. que para And muchos no es, a lot of people Él hace en can't do, nosotros he does una with persona us, diferente, and it's a very ¿verdad? different person. Sí. Y ahora, ¿cómo es tu vida? And ¿Qué, now, how qué is es your ahora life? tu vida? ¿Cuáles How's son your tus life metas, now? tus What are your anhelos? goals? What are ¿O cómo your está pasando desires? ahora What's esta happening? temporada con el Señor? Enamorada. In love. Enamorada. Antes de contestarte esa Before pregunta, answering that question, te digo que I wanna say yo that me pude mantener I could después maintain after porque because yo sabía, o sea, I yo sabía la I knew identidad the que yo ya identity tenía. that I had. Cuando tú tienes una When you identidad, have yo an sabía identity, you que know yo that era hija de mi padre. I am the daughter of my Entonces, father. eso es lo que So te ayuda that's cuando what tú helps tienes, you. cuando tú sabes When quién you eres, know tienes who una you are, identidad you en have Cristo. the identity in Christ. Entonces, mi And vida so my life ahora, pues, now, well, ¿qué te digo? what can I tell you? El Señor es mi todo. Christ is my everything. Él, Jesus Christ is my everything. es mi sustento. He is my substance. Igual, donde quiera que tú Like estás always, trabajando, no wherever importa you're que no working, sea la doesn't matter música, that it tú could tienes not be the que music industry, it mantenerte could be firme anything. y You have to tener still tu stay identidad strong and to keep your identity para for no desviarte, to not porque go another path. puede ser because que donde there tú could estés be trabajando where haya you're conversaciones que working, tú no there's tengas gonna que be escuchar, conversations that you entonces tú tienes shouldn't que hear. estar You ahí have to be firme, there strong bloquear and able, con tu mente, with your mind, bloquear block all the todo conversations that do esas not matter. conversaciones y tú ponerte, And you crear tu propia yourself conversación make your own aquí conversation in interna. your head to Entonces, distract you. And recientemente me gradué recently I del graduated instituto from Bible study. y ahora, ¿Instituto now- de qué te interrumpo? Y- The Para que institution lo of estén what, so escuchando. they could hear. Chisei, ella lo dijo, del instituto bíblico. Bible study. Ok. Ya, ¿Y qué es el Instituto What Bíblico? is Bible Porque hay study? muchos que no 'Cause there's a lot of people conocen, that no don't saben. know, they don't, ¿Qué es el they never Instituto found out what Bíblico? it is. ¿Qué What hace is el Bible Instituto study? Bíblico? What do they ¿Para qué do sirve there? el Instituto Bíblico? What does it help Bueno, you el with? instituto te Well, Bible ayuda, te study, it helps you, prepara it prepares you. para tú conocer find por him ejemplo, in, la historia de la For iglesia. example, the story of the church. Te ayuda, It helps te you. enseña It cómo shows you dar how clases, to o sea, te da un give poco de didáctica, te enseña or it shows you a ser un consejero, How to be a counselor. te- It shows you. te enseña porque aparte de Because cuando tú vas apart leyendo from when los you're- diferentes when libros you're que reading dan, the different pues things, eso te obliga it a estudiar also la palabra. Makes you read the Entonces, word cuando of tú God. estudias la So when you're palabra, reading the word of God, ¿qué es Dios? Dios What es is la God? palabra. God is the word. Entonces, cuando tú So, estás estudiando y tú te when you're metes en la palabra studying and you study y the tú aprendes del Señor, eso es lo que Bible te and va you see a cada and día you're dar la learning and learning, and it confianza. gives you more confidence. La confianza que tú necesitas para Confidence ser un that mejor cristiano y you para tener have to una be a mejor better relación con Christian Dios. and to have a Entonces, better el relationship with instituto God. So the pues institution, well, te lleva it takes you to- a aprender, to a conocer learn, más to del Padre. know more about our Father. Claro, eso course, es that también is dependiendo del Also estudiante. depending on the student. Porque hay muchas veces que tú Because a lot puedes of times graduarte where del you instituto can y graduate solamente yourself pasar por el and only instituto. pass through Bible study and not, Mi hija my daughter, siempre me decía, she used to tell me, yo veo que usted es la I see that persona you que are va the encantada, person que that ama el that instituto, love que le the gusta el Bible study, you instituto. love Y it. la verdad que And sí. in reality I do. Sí. Yeah, I do. ¿Cuánto tiempo So how long fue lo que usted Was estudió en el what you instituto? study in the 4 institution. años. It was 4 4 años. years. 4 years. ¿Y dónde está el instituto? where is the Coméntenos un poquito, institution? podemos Comment a dar little bit cómo se more. llama, What dónde is it está, called? qué Where días is dan las it? clases, Gives classes. Sí, dónde. Where? tenemos muy buenos profesores. We have really good teachers. Está en el instituto, se The llama Bible study Instituto Pentecostal Bible Lumbrera. Study Pentecostal Lumbrera. Se encuentra ahora It's mismo found now en la iglesia Movimiento Pentecostal de in the Clinton. church, Iglesia Movimiento en la Pentecostal Pleasant in Street. Clinton on the Pleasant Street. Las clases se dan los The lunes. classes are every Monday. Tenemos We have- 3 lunes que ya we have empezamos, 3 pero si Mondays alguien that we está have started. interesado, But if pues you're las interested, puertas están then the abiertas. doors are always open. Puede ir You a can inscribirse go, you que can sign up. los maestros, pues, The teachers there, le
recompensamos esa They'll- clase. Podemos coger días You para, can take other si el estudiante days, quiere, if the student para wants, reponer las clases que to han have pasado. those classes that you didn't have before. Entonces es So it's importante important that ir al Instituto going to Bíblico por Bible lo que usted study. está Sí, comentando what porque you're somos la coming- sal de la tierra. yes, because we're the salt of the earth. para To tener más have conocimiento a more knowing plenitud and de more quién es of Dios, who's God, del llamado que the tenemos, calling that we have, prepararnos the para preparation quizás ser un to, ministerio, to como make a dice Luz, ministry, ser like Luz consejeros, says, ser be maestros. teacher. Cuénteme cómo fue el Tell llamado a que us, usted how diera are you- clases en el how were you instituto. called into being a teacher in Bible study? No, yo estoy aquí, I was es here. maestra sustituta, I'm a Ok. substitute teacher. porque Because la profesora que es la the titular, teacher that is the ella actual teacher, tiene un llamado también has a tremendo really hard en un calling. ministerio It's a sobre la ministry educación that's y over ella está en education, Carolina del and Norte. she's in North em, Carolina right now. Allí también ella, She's there. instituyó, tiene un She's instituto also- she also have a en una Bible iglesia, study over there entonces in our church, ella está avanzando un poco allá advancing a little bit y over luego there. cuando ella viene pues And when she comes retoma back, she takes her retoma place sus again. clases, pero yo estoy ahí como But I'm there maestra as a sustituta. substitute teacher. Me tienen ahí como they took un me there poco as para a cuando little- necesiten a But when they alguien. need something or they need someone. Ya, pero es But no voy a decir I won't say que es por that mis it's fuerzas, for my- que es for my el Señor que strongness. pone It's la because gracia. Christ gave me Porque yo te that dije relationship and antes stuff. que But había I told you estudiado before that I teoría de studied, educación theory of musical education, para music, trabajar in the music y yo industry trabajé for work, por and muchos I años. worked for a lot of years. Muchos no sabemos qué es lot of teoría people don't know musical. what is Explícanos un music poquito. theory. Ah, la Explain música, us a bueno, little bit of that. díganos. la música The music puede ser Can instrumentista, be instrumental, tocar un instrumento, tocar talk- instrumentos to- de viento, play a- tocar instrumentos de something, cuerda, tocar play a instrumentos chord percutidos, instrument, a pero para bass usted saber instrument. esos But for you to know instrumentos those necesita instruments, saber una you teoría. need to know a theory for them. Entonces, So, yo aparte, yo apart from estudié that, I- en el conservatorio, yo I estudié studied trompeta. there. I O also sea, did mi trumpet. instrumento My es la instrument trompeta. is the trumpet. Entonces, en la universidad In yo the hice university, teoría de I did educación musical theory para of trabajar en education las escuelas and music to work seculares with the secular enseñando theory, música. music to show music. Wow, qué bonito. Wow. O sea, eso es la It's- teoría que that's a theory en ocasiones la gente that in other escuchan de people do, re, mi, fa, sol, la, can si, hear. pero la It's música en do, realidad re, mi, tiene fa, sol, la, mi, but mucha it's a teoría lot que more than abarcar that. y A lot more eso, theory than that, and en eso me that's- preparé yo. and that's Entonces, that's what I studied for, trabajé prepared for. I worked por 8 años for 8 en una years escuela, in a school. entonces, y en colegio. And No es lo mismo in a private school, it's not the same thing. el compromiso de The enseñar de la palabra, compromise. no es lo It's mismo. not the same. Pero el Señor pone la gracia. But Christ puts Y eso the- sí the que me thi- pone the following nerviosa in the dar la things, and clase. That's what makes me want to do Sí. the classes, yeah. O sea que para usted es más So for you it's complicado o more más complicated, difícil dar more una difficult clase to give a class acerca de la Biblia through the que dar Bible una clase than de give música. a Sí. music class. Tremendo. Sí, Yes, porque because dice la palabra the que Bible de says toda that palabra with vana all que the salga de nuestra words boca, that come tenemos from que our dar mouth, cuenta allá en el cielo. we need to any bad word that comes Y- from our mouth, we're going to Y find la it. Biblia And the dice Bible que nos says cuidemos de los that we falsos should- maestros. that we should take care Entonces of es un ourselves from the compromiso. false teachers. Eso es un That's compromiso. a compromise that I have. ¿Y qué es un falso And what's maestro? a false teacher? Cuando tú enseñas lo que no es, When you teach something that's not right. un falso maestro cuando, por ejemplo, false teacher, for example, tú agarras la palabra grab y the en vez word, de and dar la instead palabra of como give the está, word on how it pues is, enseña otra cosa, es un you falso teach maestro. something else, and that's Como not dice la right. palabra, que hablan And- falsos, como falso, lo que tú vienes y le das una What profecía a you give, Yomaima, and you give a prophecy un ejemplo to porque es la Jemima, que for está aquí, example, that's what she's pero saying. es But it's something esa profecía that es prophecy, partiendo de tu it's emoción, no coming out of porque el your Espíritu te emotion, habló. not Eso because es, the Spirit eso es una called. profecía That's a falsa, false es un prophet, falso profeta. a false prophet. Entonces, So, Y para nuestros amigos And que nos for the están friends that escuchando, are nos ta- estamos are metiendo a un speaking, tema un and poquito we're más going into more, adentro, aguas we're going more profundas. deep into ¿Cómo this es que habla el conversation. Espíritu Santo? How does the Spirit talk? Empezamos por ahí. So let's talk with that. es que It's that la the palabra Word of God dice que says cuando that when el Espíritu the Santo Spirit, habla, the Spirit talks, the Holy Spirit Él es talks, ordenado, it's ordered. Si tú vas If a you go- hablar, por if you ejemplo, go to en talk, lengua, for example, in tongues,
tienen que ser unas lenguas claras It has porque el to be Espíritu clear Santo tongue, es for the ordenado y es Spirit claro. is in order, No and puede he's ser algo neat. It can't confuso. be something confusing. Entonces, So then, si tú sientes if you paz, feel peace, ahí te das cuenta you que habla know y es that, algo that right there is him, and que Él something confirma that y tu he espíritu. confirms in your spirit. Si por ejemplo yo For estoy example, hablando I'm talking lengua in aquí tongues here, y tu espíritu your puede spirit confirmar, can confirm, pero no el espíritu but tuyo, not sino my spirit, el not your espíritu spirit, but the Holy de Cristo Spirit que está en that ti. is inside of you. Entonces, es So como, it's like como dice una alabanza like que one of the cuando tu songs espíritu, say, Señor, se when your choca con el mío, o sea, spirit hits you, confirman, tú like it te das confirms, cuenta. you know, Si tú tienes el if espíritu, you have the Spirit. Sí, definitivamente, Yeah, como definitely, comentas, like you cuando comment, nosotros aceptamos when we al Señor accept Jesucristo como nuestro único y like our suficiente one and Salvador, only Savior, lo invitamos. we Él nos invite hace el him. llamado y He nosotros gives the aceptamos calling, que Él and we entra a accept nuestro that calling. He corazón. goes into our hearts. Señor, te acepto como God, mi I único y want Salvador you as my personal. only Reconozco que Savior, and I moriste know hace that you 2000 died años. for me 1,000 En years ese ago. momento el In that Señor moment, God viene a estar comes to contigo us, and He goes to you a través del Espíritu through the Santo. Holy Spirit. Recordemos, como We dice remember, la like- Biblia, la like how palabra the de Bible Dios says in es the Padre, Church, it's Hijo y Espíritu Father, Santo. Son, and Un Holy solo Spirit. Dios And just trabajando God por tres works personas works diferentes. in three people. Sabemos que el Padre We es el know creador de that todo Father's the el creator of universo, de everything, todo and lo the que universe and everything that's está around us, and en todo el everything that's multiverso, in the visible e multiverse, invisible. and the visible El and the Hijo non-visible. ciertamente The vino a Son, morir por obviously, nosotros. He came Y here cuando to Él die se for fue, us. And when la He misma left, palabra dice, the no whole los voy a word dejar says, I'm solos, not going to leave you guys voy a alone. dejar al Consolador, I'm gonna o sea, bring el the Espíritu counsel, Santo which que is the nos va a Holy guiar, Spirit that's gonna dice la guide palabra, us. a toda The Bible verdad. says to all the Entonces, truth. ¿a qué So, quiero conllevar, what amigo que am me I saying escuchas, que me here? estás The one that's mirando? watching us. Cuando tú aceptas a When you Cristo, accept Él Christ, vive dentro de He ti. lives inside of Él you. está en ti He's por with you medio del through Espíritu the Holy Santo de Spirit. Dios. Que Él es el que te He's the one that indica indicates las you cosas correctas o las into the cosas right que things, into the tienes que things that hacer. you need to En do. otras In palabras, other words, cuando uno realmente tiene una when one relación con el actually has a Señor, relationship realmente with te God, conviertes a and Dios, you actually realmente convert to renuncias, God, Señor, you no quiero actually saber más take nada de mi all the pasado, worldly things. I don't quiero wanna know acercarme everything a about my ti past. I para wanna que tú me accept you, ayudes a hacer so you can todas las help me cosas do all the nuevas. things, all the new Cuando things. uno, eso me ha When pasado a mí, no this sé a happened to usted, me, I don't know about you, but cuando uno va a hacer algo when incorrecto, one does something incorrect, hay una vocecita en there's a tu voice oído, in en tu you or corazón in que your- te on your dice, heart or no in lo your ear that hagas, says, "Don't es do it." incorrecto. It's incorrect. Yo pienso que I think así es el that's Espíritu how the Santo, Holy o Spirit es el is, Espíritu or Santo, is the ¿verdad? Holy Spirit. redarguye, así sea, tirar un papelito en el Touch it, suelo, throw a paper on the floor. tú dices, no, You're no, like, no, I can't. tú no puedes hacer eso, I y te can't do agachas this, y lo and I bend levantas down and pick y it lo up, tienes ahí hasta que and you have it there encuentra until you find dónde echarlo, Where to dónde throw it ponerlo en away, la where to basura. put it in the trash. Hasta Until esa there, pequeña to that cosa. tiniest Por lo thing. menos me pasa a mí. Well, that's what happens to me. Sí, Yeah, definitivamente definitely. el Señor habla. God talks. Dice God la palabra speaks. del Señor que Él es el mismo ayer, He's the hoy y same por yesterday, todos los today, siglos. and Y for si the habló whole world. ayer, And if he talked si habló cuando yesterday, vino Cristo, ¿cómo then no when va a he hablar talked to ahora y Christ, cómo why no is va a he not hablarnos talking en los today? How is he postreros not going to talk días? today and all the Ciertamente el Señor nos Certainly, habla. God ¿Por qué? talks Porque to us. Cristo Why? vive Because dentro de Christ lives nosotros a inside of través us del Espíritu through the Santo Holy Spirit. a Amen. todos aquellos And for que le han all of us aceptado en su that has corazón accepted como único y their heart as suficiente their Salvador only personal. Savior, their La only mayoría de personal Savior. iglesias, A lot of times churches, muchos han dicho que a lot está have lleno de said, personas malas, they're personas about descarriadas, personas que the fueron lo churches are a set peor. of people that are the worst Y people, en cierta bad manera creo people, que and yo fui el certainly primero. I was the first one to Todos. say, ¿Por qué? everyone, because Porque la iglesia es un the hospital. church is a Yeah. hospital. Es un hospital donde It's a está el doctor de hospital where the doctores doctor esperando a of que tú doctors llegues is para que waiting Él for you sane esas so he can heridas. heal Incluso te those cure de, injuries. de And it can- cáncer. it can Incluso heal you from te cancer. sane todas It can aquellas heal cosas que anything han afectado that hasta have el día de affected hoy your tu life vida. to this Pero es day. cuestión de simplemente de just decir, of Señor, you aquí saying, estoy. "Here, God, I am. Ya no quiero más I la don't want vida que yo anything else in tengo. my Quiero life. ser I want diferente. to be He different. buscado todo, I've he looked for querido everything, que and alguien me I ayude, want pero someone to nadie ha help me, podido but nothing ayudarme. has helped Pero me. hay alguien But que there te is está someone esperando y that's que waiting for realmente you, that quiere in ayudarte y reality quiere wants to help cambiar you. tu They want vida. to Y change se you, llama and that's Cristo. Jesus Christ. Como dice Apocalipsis Like 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. I am the door, and I Si call. alguien me abre la If puerta, yo someone voy a opens entrar the a Él
before, I estaré will con go él, there. I've cenaré been con there él y él and eat conmigo, with them, and ciertamente, they with ¿verdad? me, right? Ya, hubo cuando en mi conversión In la my primera vez, conversion, my first conversion, el,
el director musical The de la director of agrupación music in de la the group adoración, of él compuso adoration, he una he alabanza put a song basado that, en eso y decía, said, despierta, no "Wake esperes up, que cierre la puerta don't wait until y the no door abra closes, jamás. and never Despierta que el cielo y open la because gloria the con heaven and Cristo glory and God tendrás. will come." Despierta que Cristo es amor y la vida te da. Qué Qué lindo. bonito, qué It's bonito. really pretty. Ya. Sí, Yeah, definitivamente definitely. Dios habla, God talks porque Dios no es un Dios mudo. because God isn't a mute Él habla a God. través, He por talks medio de su Todos los palabra, días. through many things. y Él habla a través del And he talks to the Espíritu word, Santo. he talks through the Porque Holy realmente Spirit. si Because in tenemos reality, problemas, if we have si tenemos problems, if we situaciones have adversas, situations, different situations, consultamos la palabra de Dios. we go to the Y Él tiene Bible, las and respuestas para there's the todo. response for everything. Nos estamos desviando un poco del We're tema, pero creo que el leaving a Señor little nos of está the llevando word, a hablar but un he's poquito de God la is taking us to talk importancia about the de tener una importance relación to con have a Dios, de relationship with conocerle God, a to Él. know Es que him. si hoy yo estoy aquí es por Because Él, o sea, if no I'm nos here, desviamos it's del tema, because of porque el Christ, centro de because nuestras the vidas center of our es lives Él. is him. It's O sea, Christ. todo, I mean, todo gira everything around us. alrededor de Él, ¿no? Around O sea, him. no nos estamos desviando, Él es el We're not centro. going out of context. Hay un We versículo are de la going. Biblia, si There's no a mal miento, verse en Juan, dice in que John, por Él it fueron says, todas las cosas creadas, y Go sin over Él all the things. nada de Without lo him, que ha sido nothing hecho of what's fuera been hecho. done would not Así have es been que done. I mean, realmente es el reality, Dios es el it's creador de God, the todas las creator of all cosas. things. Y pues realmente Él es el And que it's nos llama a cada what uno de calls each one nosotros of us a que realmente le to sirvamos. reality come. ¿Por qué? Porque Because, definitivamente Él nos definitely, ama y He loves desea us, and He transformar nuestras desires to vidas, transform cambiar our nuestras lives, vidas. to change Uy, hay our que estar lives. muy agradecido And we have to be really de thankful Dios, for de God que that Él He nos haya visto, He nos haya has seen alcanzado, us, He has que touched us, He's tried to Él, reach us. Because tú siendo una you've persona been the pequeñita the así, tiniest person. y Él And se He fijara en ti, He te saw tomara en you. cuenta. He saw you and took you in Em, account. Cuando uno When analiza todo one eso, analyzes all that, tú dices, wow, you say, wow. a la verdad que yo In soy reality, porque Él es, I am what He is. porque Él es. Because Y cada día más every day, pidiéndole al Espíritu Santo que sea telling the Holy mi Spirit guía. that He's my guide. to Pero be para my que Él guide. sea mi But guía, for Him to be my guide, o sea, yo mean, quiero que Él me I want dirija, him ¿verdad? to guide Entonces, me. si yo quiero que Él so me if dirija, I yo tengo want que him to guide seguirlo. me, I have to keep going. I have to Porque follow Him because cuando tú, when you, por ejemplo, cuando venía para example, when acá, I came yo here to this te pedí place, la I dirección, told tengo que you the poner el directions GPS. to put it in the GPS. Entonces, yo tengo que seguir So el I have to GPS follow the GPS para poder llegar hasta aquí. to get to here. Entonces, yo le digo al Espíritu So I tell Santo the Holy que Spirit, me guíe for y que him me to dirija. guide me. Yo tengo que I seguirlo a have to Él. follow Him. Y cómo yo me doy And cuenta how can I know de que that, yo lo that estoy I'm going in siguiendo, the right pues path? con el estudio de la Well, palabra with the study y of the Bible haciendo and cada to día, do every tratando single de day, hacer cada trying día, to do every vivir day, lo que dice living ahí. what the Bible says. Creo que me atrevo a I decir think que I habrá want to muchos say that libros, there's incluso a lot of muchos books. libros han pasado de A lot moda, of books have been out pero of la model and Biblia, out of la palabra de Dios, generations, hasta but el día de hoy the está Bible, to vigente this y hasta el day, día de hoy to this day, the Bible cambia vidas y still seguirá changes cambiando lives vidas and will como lo ha change hecho lives con like nosotros. it has done with Amén. us. Amen. Amén. Así que So definitivamente, definitely, pues es bonito well, lo que it's really estamos pretty what hablando we're talking about. It's acerca really de nice que what el we're talking Señor about. verdaderamente God in reality quiere wants guiar nuestra wants to barca, guide our quiere boat. He verdaderamente wants guiar to nuestros reality pasos. guide our steps. ¿Y qué ha And pasado what has happened cuando quizás when I say Dios te hace maybe sentir when en tu God has corazón, no hagas make you esto, feel y like, "Don't do this", desafortunadamente and por alguna unfortunately, razón for some cometemos reason, ese error? you ¿Qué make pasa that en tu vida en error? ese What happens momento? in ¿Qué your life? sucede? What happens? Pues déjame decirte Well, I'm gonna say algo, that I'm gonna Alex, tell you something, que Alex, that hace mucho about tiempo, hace a long mucho time ago, a tiempo long time ago, que no me sucede eso. that has not happened to me. No, no me sucede That has porque not happened because trato, o sea, try, you know, mi vida in my life, es, it's o sea, tengo una consagración one eh, thing in my life de que Él sea that quien He dirija mis pasos, de follows que me, that He guides todo lo que me. yo haga sea Everything I've aprobado done, por Él. it's been approved Entonces by que God, so that a lo mejor para that maybe para for- otra persona mi for vida another person, sería my life algo would have been aburrida. a little boring Pero, life por for some ejemplo, other people, yo but for es de example, for la example, iglesia, the church, el trabajo, la iglesia, el work, trabajo, la church, iglesia, el work, trabajo, church, y and me siento feliz. I'm happy.
Me siento feliz. I'm No, happy. si Dios me quiere If dar God más, wants to give me pues more, bienvenido. well, Pero welcome. no me But siento I don't feel en mi casa, por in my ejemplo, house, for example, llego del trabajo, hago I lo que get tengo home que from hacer church, I do y what I have to do, tengo mi and trompeta then I have colocada al my lado del trumpet sofá. next to the sofa. Prendo el I turn on the televisor, pongo TV. música I put en la music. partitura, agarro, me I grab my toco, trumpet. I play my trumpet. me deleito con el Señor. I, O sea, I like to be with God, and tengo I have mucho tiempo, a lot of time. pero sí hace unos cuantos But a años couple years ago, hice algo I did something. y lloré amargamente. I cried angrily. Lloré I amargamente. cried angrily. ¿Qué sucede en tu corazón What cuando happens in your heart pasa algo when así that, como something con that Oh, happens? ¿Qué sucede en tu What mente? happens ¿Qué in your pasa por mind? tu What mente? happens to your oh, mind? ¿por qué lo hiciste eso? ¿Cómo ¿Por qué lo se- Why did you do hiciste? that? Why ¿Cómo did you afecta do tu that? vida? How does it affect your life? Te You sientes, feel si antes te sentía poca if cosa, pues no te before you sientes, felt a little thing, te now sientes you nada. you feel nothing. te sientes You nada feel y nothing. lo bueno es que tenemos un padre, I'm thankful tenemos that we all have que a lo Father perdona that, todo y that que will dice forgive us for que Él no anything, tiene and that memoria, he has que no si nosotros le memory. confesamos If nuestro we pecado a Él, confess our sins to him, perdón, sorry. Él, si lo confesamos, Él If nos we perdona. confess our sins, he will Y- forgive us. And Y ya después de eso, hace after unos, that, hace unos cuantos like a años, couple years ago, y and yo dije, no I said, me vuelvo a no, ver I'm más nunca. I'm not doing that again. Yo le pido a Él que, tell o him sea, to, que like, me detenga de los to linderos stop que me conducen al pecado. from the stuff that leads me to the sins. Entonces, So, ¿de qué manera tú evitas eso? what another way you can stop that? Siempre meditando en la palabra. Always meditating in the Word. Meditando en la palabra. Meditating in the No te Word. voy a decir que de I'm not gonna tell repente you, all of a sudden, viene una Comes canción a a mi song cabeza to my a song eh, to my head, and y yo lo que hago es que la and I bloqueo say that I con una block alabanza. it with Por another eso song. yo te canto y te alabo porque sé que me protege porque estoy de tu lado. Tengo una canción para I have a bloquear song cuando to me vienen block esas canciones. The non-music, the Y nada, non-world, the siempre worldly songs, and I wanna eh, say que that tenemos solución para have a solution todo. for everything. No, pero ¿qué pasa? Que cuando But tú what te metes en la happens when you palabra go y into estás the Word leyendo, and you leyendo, actually study leyendo, the Word and pues read entonces it, read tú it, read tienes, it, you have cuando that. te vienen When esas situaciones those así situations y happen tú to you and buscas you en look el and look and almacén que look tiene aquí in the dentro y brain te that you salen have, esos and those versículos, verses pero no es que that tú tienes un come to your almacén, es mind, que el but Espíritu it's not Santo te that, but it's the lleva, Holy Spirit that entonces guides tú you to that puedes place. So you can controlarlo ahí, control pero that gracias there. a Dios But thank que God te digo that que over y years no ago, quiero and I don't no, wanna no say, quiero verme I don't en wanna esa see situación myself de in that decir situation again ¿por qué lo and be hiciste? like, No. why did you do it? No. ¿Y qué le puedes decir And what a can you nuestros tell amigos que the nos están friends and our mirando people that are watching acerca de cómo about poder how vencer to cuando vienen defeat esas that pruebas when o esas when those difficult tentaciones para times come, those apartarnos del temptations Señor? come to take us out of the path? Lo primero es que la first thing fuerza is the no strongness. es de It's nosotros. not La from palabra us. dice que todo lo The puedo en Bible Cristo que me says that fortalece. everything happens Y como over le him, dije, and like I estudiar, said, leer la study, palabra, read the estudiarla Bible, y study the sobre todo Bible, and over meditar en that, ella. Porque es un meditate in it. mandato, Because es un it's a mandato mandate, it's a mandate que Él le dio a that he Josué. gave Joshua. Él le dijo a Josué He que told Joshua escribiera to en los write postes. everywhere the posters, Pero nosotros the ahora, walls, bueno, but ustedes lo pueden now, poner en su nevera, well, you can pero put lo it on your importante es fridge, but the tenerla important en su thing is to corazón. have it in your heart. Y And el Señor dice que God diga says that el débil, fuerte to soy. tell Y recuerden the que weak that no I'm es con strong, su and fuerza, it's not porque because of your nosotros solo strength or humanamente weakness, 'cause no humanly, podemos. El you único can't. humano But the only que pudo human aquí en that esta could tierra fue here in this Jesús, world was Jesus. pero porque era But it was 100% because humano, he's 100% Dios. He was Entonces, 100% human, con 100% Cristo, spirit. But with todo Christ, lo podemos en Cristo que everything nos we can do fortalece. with Christ. Sí, amén, definitivamente. Definitely. Y yo creo que I wanna si muchos say le hemos if fallado al a lot of Señor, times we failed God,
simplemente es Just acercarnos simply a Él. get Señor, closer to mira, Him. God, see, hice esto que I did this, no obedecí tu palabra, no hice caso, hice caso omiso de tu palabra. Señor, perdóname, discúlpame. Aceptar, la importancia de aceptar cuando nosotros verdaderamente le fallamos a Dios. Porque una vez que tú conoces de Dios, tú sabes, porque sabes que sabes, cuando cometes un error que desagrada a Dios. ¿Sabe qué dijo David? Mientras callé, mis huesos se envejecían. Mientras callaba el pecado. Bueno, me dirán, el público dirá qué pecado cuando se acostó o con Besabet, que era esposa de un soldado de él, y cuando lo mandó que lo pongan enfrente para que el pobre muriera. Entonces, mientras él cayó, o sea, el Señor sabe que cuando uno peca, el Señor lo sabe. Él se dio cuenta cuando Adán y Eva pecaron, pero desde entonces, Él es que se acerca a nosotros y nos llama. O sea, ya que tenemos la conciencia, no esperar. Si pecamos, no esperar que Él nos llame, acercarnos confiadamente, como dice su palabra, y decirle, te fallé, perdóname, lo fallé. Y Él dice que Él no tiene memoria de nuestro pecado, que Él lo tira al fondo del mar y que ya no se recuerda más de ello. Pero es la importancia de reconocer. Exacto. Porque muchos fallamos. Bueno, de hecho, toda la vida fallamos. Somos humanos, no somos perfectos. Pero la importancia de que reconozcamos a nosotros mismos que hemos fallado, ir delante de Dios, Señor, perdóname, discúlpame, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a no resbalarme y no caer más. Es la importancia de sincerarnos con Dios y sincerarnos con nosotros mismos. Porque lamentablemente hay muchas personas que hacen algo indebido y en vez de arrepentirse y sincerarse, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Creo que ahí el punto es saber reconocer cuando realmente hacemos cosas indebidas. Como dicen en México, no hay que tapar el sol con un dedo porque nunca lo vamos a tapar. Ya que tú mencionas eso de reconocer cuando hacemos algo indebido, yo estaba, como dijiste ahorita, que estoy en el instituto dando clases, entonces eso te lleva al inicio porque estamos dando el Pentateuco y estaba estudiando sobre Caín y yo me pongo a pensar porque Dios le dijo a Caín que el mal, el pecado lo perseguía, ¿verdad? Entonces él después de matar a su hermano, yo analizando, él no se arrepintió, que si él se hubiese arrepentido de lo que hizo, pero él no se arrepintió, ¿o me equivoco? Así es, no se arrepintió. No se arrepintió, y yo creo que el 40% de las personas que eran malas en esa época eran descendientes de él. O sea, estoy parafraseando aquí, tú sabes, pero eso es mi análisis, lo que yo creo era, pero hablo esto por el arrepentimiento, de la importancia de reconocer que fallamos. Y escuchar la voz de Dios y que te diga, Alex, ¿qué hiciste? Alex, ¿qué histe? Hay veces, no sé si te ha pasado que hubo momentos en que yo dije, pero cualquiera peca para que el Señor te llame, te diga algo, te llame la atención, pero no. No, Señor, reprende ese pensamiento. Definitivamente que es importante que reconozcamos cuando hemos fallado. El tiempo avanzado, se nos ha terminado el tiempo, pero la importancia de que nosotros reconozcamos cuando le hemos fallado al Señor. Si ha sido de bendición el testimonio de luz, lo que hemos platicado, ya ha tocado tu corazón. Ahí donde estás, no importa la situación, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco, Señor, que verdaderamente he pecado.
Reconozco que verdaderamente necesito un cambio en mi vida. Reconozco que soy pecador. Moriste en la cruz del Calvario hace 2000 años. Hoy te pido, Señor, que perdones mis pecados y entres a mi corazón y pongas mi nombre en el libro de la vida. Y que de hoy en adelante sea tu Espíritu Santo en mí, que me ayudes a caminar en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido tu programa, Una Voz Profética en la Ciudad. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Bendiciones y hasta pronto.